El prototipo llegó a las instalaciones de Colt Patent Firearms Manufacturing Company en febrero de 1917, embalado y envuelto en lona aceitada. John Moses Browning se encontraba en la sala de pruebas mientras retiraban los paneles de madera, revelando el rifle ensamblado, el cañón al frente, la culata intacta y el tubo de gases visible bajo el guardamanos. Eran 21 libras de metal funcional, con cada componente fabricado con tolerancias medidas en milésimas de pulgada. El equipo representaba 18 meses de diseño condensados en una forma física. Browning había trazado el esquema básico en su taller de Ogden, Utah, partiendo de la premisa de que el fuego automático debía volverse portátil. El conflicto europeo había demostrado que una potencia de fuego constante podía definir los enfrentamientos de infantería, pero las ametralladoras que proporcionaban esa fuerza requerían equipos de soldados, trípodes y posiciones fijas. El requerimiento militar era claro: crear algo que un solo soldado pudiera cargar y operar mientras estaba en movimiento. El sistema de gas era el núcleo del diseño, un puerto perforado a través de la pared del cañón, ubicado cerca de la boca, donde la presión del gas seguía siendo lo suficientemente alta como para impulsar el mecanismo de manera confiable. Un pistón que se extendía hacia atrás desde ese puerto, encerrado en un tubo que corría bajo el cañón. Un resorte de recuperación proporcionaba la fuerza para impulsar la acción hacia adelante nuevamente después de cada ciclo. El gas desviado del cañón empujaría el pistón hacia atrás, y éste llevaría consigo el portacerrojo, liberando el cierre y extrayendo el casquillo del cartucho utilizado. Browning levantó el rifle de su soporte. El peso se distribuía a lo largo de su estructura. El conjunto del cañón al frente, la acción al centro y la culata con el sistema amortiguador en la parte posterior. Accionó la palanca de carga manualmente, sintiendo cómo el portacerrojo se deslizaba hacia atrás sobre sus rieles. La uña extractora giraba a su posición y los labios del cargador quedaban listos para guiar el siguiente cartucho hacia la recámara. La secuencia mecánica se ejecutó en silencio, con cada pieza recorriendo su camino diseñado sin la intensidad del fuego real. El cañón medía 24 pulgadas, lo suficiente para desarrollar la velocidad total del cartucho Pu-30-06, pero lo bastante corto para ser práctico en un equipo disparado desde el hombro. La ubicación del puerto de gas había requerido cálculos precisos. Si estaba demasiado cerca de la recámara, la presión subiría de forma irregular, dañando potencialmente el mecanismo. Si estaba muy cerca de la boca del cañón, no llegaría suficiente gas al pistón, provocando fallas en el ciclo. La posición elegida por Browning representaba su mejor estimación de dónde se encontraba ese punto de equilibrio. El receptor del cargador admitía una caja desprendible de 20 cartuchos. No era la alimentación por cinta de una ametralladora, pero ofrecía más capacidad que el depósito interno de un rifle estándar. El diseño del cargador de caja añadía complejidad, seguidores, resortes y labios de alimentación que debían formarse con precisión para guiar los cartuchos de forma confiable, pero permitía recargas más rápidas que los clips y otorgaba al equipo una capacidad de fuego sostenido sin necesidad de cintas continuas. Si historias como esta te ayudan a ver cómo la ingeniería moldeó silenciosamente la historia, cuéntanos en los comentarios qué te ha sorprendido hasta ahora y quédate con nosotros para el siguiente capítulo. Estados Unidos había entrado en el enfrentamiento europeo en abril de 1917. Para mayo, el Departamento de Armamento del Ejército se había puesto en contacto con Browning, con las especificaciones de lo que llamaban un rifle automático. No era un rifle convencional, ni tampoco una ametralladora, sino algo que ocupaba el espacio entre ambas categorías. El documento de requerimientos especificaba
operación desde el hombro, capacidad de fuego automático sostenido, un peso que no excediera las 30 libras y recámara para el cartucho estándar. 3006, que ya estaba en servicio. Browning tenía 62 años cuando recibió esa especificación. Ya había diseñado la pistola M1911, la ametralladora M1917 y numerosas piezas deportivas. Su comprensión de los sistemas de cierre bloqueado, la operación por gas y la gestión del retroceso provenía de décadas de trabajo práctico, construyendo prototipos, probándolos, identificando puntos de falla y rediseñando hasta que los mecanismos funcionaban con total fiabilidad. El desafío con el rifle automático radicaba en exigencias simultáneas que se oponían entre sí. Un peso ligero sugería mecanismos más simples y menos material. La capacidad de fuego automático requería piezas robustas que pudieran soportar el estrés del ciclo repetido. La confiabilidad exigía márgenes en el diseño, tolerancias lo suficientemente amplias para funcionar cuando entrara suciedad en la acción, resortes lo bastante fuertes para mantener la tensión tras miles de ciclos y dimensiones en el puerto de gas que funcionaran bajo diversas condiciones del cañón. Trabajó en una instalación en Hartford que Colt puso a disposición para el proyecto. El espacio contaba con tornos, fresadoras, prensas de taladro y equipo de medición lo suficientemente preciso para verificar dimensiones hasta en 10 milésimas de pulgada. Browning bosquejaba modificaciones al portacerrojo o al conjunto del pistón de gas. Los maquinistas producían las piezas y él las ensamblaba en el prototipo funcional para probar cómo los cambios afectaban el comportamiento del ciclo. La presión no solo venía de los requisitos militares, sino de los plazos de producción. El ejército quería los equipos en el campo antes de que terminara el conflicto. Cada semana dedicada a perfeccionar el diseño era una semana en la que la fabricación no podía comenzar. Browning equilibró esa urgencia con su conocimiento de que enviar un diseño defectuoso sería peor que no enviar nada. Un rifle que se trabara en operación o se rompiera bajo uso constante socavaría la confianza en las herramientas automáticas en general. El diseño del pistón de gas que eligió se basaba en su trabajo previo con ametralladoras, pero a una escala distinta. El pistón viajaba con el portacerrojo durante todo su recorrido hacia atrás, un sistema de carrera larga que añadía peso, pero distribuía las fuerzas de operación en un periodo de tiempo más extenso. Esto reducía el estrés máximo en cualquier componente individual. El cerrojo se bloqueaba en la extensión del cañón mediante una pieza de cierre ascendente que se encajaba hacia arriba en los huecos de bloqueo cuando la acción se cerraba. La liberación ocurría cuando el portacerrojo, impulsado hacia atrás por el pistón de gas, movía la pieza de cierre hacia abajo nuevamente. Cada elección mecánica influía en las demás. El pistón de carrera larga requería un resorte de retorno más fuerte para impulsar tanto al pistón como al portacerrojo hacia adelante. El resorte más fuerte necesitaba más presión de gas para ser vencido. La mayor presión de gas requería un puerto de gas cuidadosamente dimensionado para evitar golpear la acción. El sistema de cierre ascendente necesitaba un mecanizado preciso de las superficies de leva para asegurar una sincronización constante. Todo estaba conectado en una red de relaciones mecánicas. El sistema de gas operaba bajo principios que Browning había perfeccionado en diseños anteriores. Cuando se disparaba un cartucho, los gases propelentes en expansión impulsaban el proyectil por el cañón. Al pasar el proyectil por el puerto de gas, ubicado aproximadamente a 4 pulgadas de la boca del cañón, una parte de esos gases se desviaba a través de la apertura hacia el cilindro de gas que albergaba el pistón. La presión del gas contra la cara del pistón creaba una fuerza hacia atrás.
Debido a que el pistón estaba conectado rígidamente al portacerrojo mediante una varilla de operación, esa fuerza se traducía directamente en un movimiento hacia atrás de todo el conjunto. El portacerrojo pesaba cerca de 1 libra, y el conjunto del pistón añadía masa adicional. Mover esa masa combinada hacia atrás requería vencer la resistencia del resorte de recuperación, el cual Browning había calibrado para proporcionar suficiente tensión para impulsar la acción hacia adelante de forma confiable, permitiendo al mismo tiempo que la presión del gas completara el ciclo del mecanismo. La sincronización de este ciclo era fundamental. El cerrojo no podía desbloquearse hasta que la presión en la recámara hubiera bajado a niveles seguros. Si el cerrojo se abría mientras la presión seguía alta, el casquillo del cartucho, aún expandido contra las paredes de la recámara, se extraería con violencia, pudiendo romperse o causar fallas de extracción. El diseño de Browning abordó esto mediante la combinación de la posición del puerto de gas y la masa del pistón. La ubicación del puerto de gas cerca de la boca del cañón significaba que, para cuando el gas llegaba al pistón, el proyectil ya había salido del cañón y la presión en la recámara había disminuido significativamente desde su punto máximo. La masa del pistón y del portacerrojo significaba que, incluso cuando la presión del gas comenzaba a empujar el pistón hacia atrás, la inercia del mecanismo creaba un retraso antes de que ocurriera un movimiento importante. Este retraso, medido en milisegundos, permitía que la presión en la recámara cayera aún más antes de que el cerrojo se liberara. El mecanismo de desbloqueo funcionaba a través de superficies de leva. Mientras el portacerrojo se movía hacia atrás, una superficie en ángulo en el portador contactaba una superficie correspondiente en la pieza de cierre. Esta pieza se encontraba en una ranura vertical en el cuerpo del cerrojo, con su parte superior encajada en los huecos de bloqueo de la extensión del cañón. Cuando el portacerrojo la empujaba hacia abajo, esas superficies superiores se retiraban de los huecos, liberando al cerrojo para moverse hacia atrás con el portador. Una vez desbloqueado, el cerrojo y el portacerrojo viajaban juntos hacia atrás. El extractor, una pequeña pieza de acero elástico unida a la cara del cerrojo, sujetaba el borde del casquillo usado y lo sacaba de la recámara. Un pasador eyector, posicionado para contactar la base del casquillo cuando el cerrojo alcanzaba su posición posterior, expulsaba el casquillo fuera de la acción a través de un puerto de eyección en el lado derecho del receptor. El resorte de recuperación, comprimido durante el recorrido hacia atrás, impulsaba entonces el conjunto del portacerrojo hacia adelante. Al encontrarse la cara del cerrojo con el cartucho superior en el cargador, este era tomado y guiado hacia la recámara. El impulso hacia adelante del cerrojo asentaba el cartucho completamente. La parte final del recorrido elevaba la pieza de cierre de nuevo a sus huecos de bloqueo, y la acción quedaba lista para disparar otra vez. Toda esta secuencia, extracción, eyección, alimentación, recámara y bloqueo, ocurría en aproximadamente 1/10 de segundo cuando el equipo operaba a su tasa cíclica de entre 500 y 650 disparos por minuto, dependiendo de la munición y las condiciones de mantenimiento. La velocidad del ciclo dependía de la presión del gas, la tensión del resorte y la masa de las piezas móviles, variables que Browning equilibró mediante pruebas constantes. ¿Crees que esta elección de diseño era inevitable o una apuesta arriesgada en aquel momento? Comparte tu opinión en los comentarios y envía esta historia a alguien que disfrute entender cómo funcionan realmente las cosas. Las pruebas iniciales de disparo revelaron problemas que Browning había anticipado pero necesitaba cuantificar. El tamaño del puerto de gas, perforado con un diámetro inicial basado en cálculos de la curva de presión del cartucho, 3006,
Producía ciclos que eran o demasiado violentos o demasiado débiles, dependiendo de las variaciones en los lotes de munición. Diferentes formulaciones de pólvora creaban distintas características de presión, y el sistema de gas debía funcionar en todo ese rango. Browning se colocaba frente al soporte de pruebas, un armazón de madera pesado que sujetaba el rifle de forma segura mientras permitía disparos controlados. Había equipado el prototipo con marcadores que mostraban qué tan lejos viajaba el portacerrojo en cada ciclo. Demasiado recorrido significaba que la acción se golpeaba a sí misma, estresando las piezas más allá de sus límites. Muy poco recorrido y el cerrojo no completaba el ciclo, causando fallas al extraer o alimentar. La solución requirió agrandar el puerto de gas en pequeños incrementos. Cada ampliación aumentaba el volumen de gas desviado al cilindro, incrementando la fuerza sobre el pistón. Browning perforaba el puerto un poco más, disparaba series de 20 cartuchos. Medía el recorrido del portacerrojo, examinaba las piezas en busca de signos de estrés y determinaba si debía agrandarlo más o si el tamaño actual representaba el equilibrio óptimo. El proceso tomó semanas. El puerto de gas, que finalmente resultó confiable, era más grande de lo que sugerían sus cálculos iniciales. La diferencia provenía de factores del mundo real que los cálculos no podían prever del todo. Fugas de gas alrededor del pistón, fricción en las guías de la varilla de operación y variaciones en la presión de la recámara debido a la temperatura del cañón. Los modelos teóricos dieron el punto de partida, pero la fiabilidad funcional surgió de las pruebas empíricas. El sistema amortiguador también necesitó ajustes. Un conjunto de resorte y émbolo en la parte posterior del receptor absorbía el impacto cuando el portacerrojo llegaba al límite de su recorrido hacia atrás. El amortiguador evitaba que el portador golpeara directamente la parte trasera del receptor, lo que habría causado deformaciones y la falla final del metal. La resistencia del resorte amortiguador debía ser suficiente para suavizar el impacto sin hacer que el portador rebotara hacia adelante prematuramente. Browning probó distintas configuraciones de resortes, midiendo las fuerzas de impacto y las características del rebote. El diseño final del amortiguador utilizaba un conjunto de resortes de varias piezas que se comprimían progresivamente. Una compresión inicial más suave que daba paso a una resistencia más firme a medida que el resorte se comprimía más. Esta resistencia progresiva suavizaba la desaceleración del portacerrojo sin crear fuerzas de rebote bruscas. El mecanismo del gatillo presentó sus propios retos. El rifle debía disparar de forma automática al mantener el gatillo presionado, pero también necesitaba un selector para permitir la operación tiro a tiro. Browning diseñó un interruptor selector de fuego montado en el lado izquierdo del receptor. En una posición, el interruptor permitía que el martillo cayera solo una vez por cada presión del gatillo. En la otra, mantenía la barra del gatillo en posición para liberar el martillo repetidamente mientras se mantuviera la presión. La sincronización entre el bloqueo del cerrojo y la liberación del martillo requería una coordinación exacta. El martillo no podía caer hasta que el cerrojo estuviera totalmente bloqueado en la extensión del cañón. Si el martillo caía mientras el cerrojo aún se movía a su posición, el cartucho podría activarse antes del bloqueo adecuado, causando potencialmente una falla catastrófica. Browning utilizó el movimiento final hacia adelante del portacerrojo para activar un fiador que retenía el martillo hasta que el bloqueo fuera completo. El equipo entró en servicio en septiembre de 1918, designado oficialmente como el Browning Automatic Rifle, modelo de 1918. La doctrina militar para la que fue diseñado, el fuego en marcha, la idea de soldados avanzando mientras disparaban herramientas automáticas desde el hombro,
resultaría problemática en la práctica. Disparar un rifle de 21 libras mientras se camina producía una precisión que los estrategas habían sobreestimado. Las exigencias físicas de cargar el equipo más las cargas de munición agotaban a los soldados más rápido de lo previsto. Sin embargo, el rifle en sí funcionaba. El sistema de gas cumplía sus ciclos de manera confiable bajo diversas condiciones. El cierre bloqueado manejaba la presión del cartucho .3006 sin fallas. La alimentación por cargador demostró ser dependiente para el uso sostenido. La ingeniería había resuelto los problemas para los que fue diseñada, incluso cuando la doctrina táctica resultó ser menos práctica de lo esperado. Lo que quedó claro durante la vida útil del equipo, que se extendió a través de la Segunda Guerra Mundial, Corea y los primeros años de Vietnam, fue que el concepto de rifle automático tuvo éxito no por el fuego en marcha, sino porque llenó un rol distinto. Las unidades de infantería lo utilizaron como una herramienta automática de escuadra, disparada desde posiciones cuerpo a tierra o soportes apoyados, proporcionando fuego de supresión mientras otros soldados realizaban maniobras. El rol para el que Browning lo diseñó se transformó en el rol que realmente desempeñó. Esta transformación reveló algo sobre las limitaciones de ingeniería y la innovación militar. Browning había optimizado el diseño en torno a requisitos específicos: operación desde el hombro, capacidad de fuego automático y portabilidad individual. Esos requerimientos venían de un concepto táctico que sería pasajero, pero las decisiones de ingeniería tomadas para cumplir con ellos, el diseño del sistema de gas, la distribución del peso, la capacidad del cargador, demostraron ser lo suficientemente duraderas para servir en aplicaciones tácticas diferentes. El BAR permaneció en el servicio estadounidense durante casi 50 años, no porque la doctrina original fuera correcta, sino porque el equipo era lo bastante robusto, confiable y adaptable para cubrir funciones que su diseñador no había previsto específicamente. Los rifles automáticos posteriores serían más ligeros, usarían sistemas de gas distintos e incorporarían lecciones aprendidas del servicio del BAR. Pero el compromiso de ingeniería fundamental que Browning logró, fuego automático portátil desde el hombro, estableció una categoría de armamento de infantería que perduraría. La curiosidad final residía en esta brecha entre la intención del diseño y su uso real. Browning había creado una solución funcional para un problema táctico que resultó ser menos significativo de lo previsto. Sin embargo, la solución sobrevivió al problema porque la ingeniería en sí era sólida. El puerto de gas que dimensionó con cuidado, el sistema de bloqueo del cerrojo que perfeccionó y el conjunto amortiguador que probó. Esos detalles mecánicos funcionaban independientemente de si los soldados disparaban el equipo mientras caminaban o mientras estaban en posiciones defensivas. El BAR M1918 se mantuvo en producción, con modificaciones, hasta 1945. La producción total superó las 350.000 unidades a través de múltiples fabricantes. El sistema de gas básico que Browning diseñó en 1917 permaneció inalterado en todas las variantes de producción. Modificaciones posteriores añadieron bípodes, cambiaron los perfiles del cañón y ajustaron los diseños de la culata, pero el mecanismo operativo central, puerto de gas, pistón, portacerrojo y cierre ascendente, funcionó exactamente como Browning lo había configurado. La influencia del equipo se extendió más allá de su vida de servicio directa. Cuando otras naciones desarrollaron herramientas automáticas de escuadra en las décadas de 1920 y 1930, muchas tomaron como referencia el enfoque de diseño del BAR: acción operada por gas, cargador de caja desprendible, capacidad de fuego selectivo y un peso lo suficientemente ligero para ser cargado por un solo soldado.
El Bren británico, el tipo 96 japonés y el DP-27 soviético resolvieron problemas similares usando diferentes detalles mecánicos, pero el concepto básico de fuego automático portátil que el VAR encarnaba moldeó cómo los planificadores militares abordaban la potencia de fuego de la infantería. El propio Browning no vivió para ver toda la vida de servicio del equipo. Falleció en 1926, en Bélgica, mientras trabajaba en otros diseños. El VAR continuó en uso durante décadas, portado por soldados que nunca conocieron el nombre de su diseñador ni entendieron la lógica de ingeniería que lo hacía funcionar. El tamaño del puerto de gas, las tensiones de los resortes y los ángulos de leva que gobernaban el bloqueo del cerrojo. Estos detalles operaban de forma invisible y su importancia solo era evidente cuando fallaban o cuando diseñadores posteriores tenían que replicar su función. Lo que el VAR demostró fue que las soluciones de ingeniería podían sobrevivir a las doctrinas tácticas que las generaron. El fuego en marcha como concepto se desvaneció de los entrenamientos militares a los pocos años de la introducción del equipo. Pero el rifle mismo, diseñado para habilitar ese concepto, resultó valioso para aplicaciones tácticas completamente distintas. La ingeniería no fue exitosa porque encajara perfectamente con su caso de uso previsto. Fue exitosa porque era fundamentalmente sólida para adaptarse a diferentes casos. El legado no fue el mecanismo específico que Browning eligió, la operación por gas mediante un pistón de carrera larga, sino la demostración de que el fuego automático podía hacerse portátil sin sacrificar la fiabilidad. Diseños posteriores usarían pistones de carrera corta, cerrojos rotativos y diferentes sistemas de bloqueo. Pero todos se construyeron sobre la base que estableció el VAR, que el problema de ingeniería del fuego automático portátil podía resolverse con una atención cuidadosa al diseño del sistema de gas, la sincronización de la acción y la robustez mecánica. El equipo representó la ingeniería como una disciplina de restricciones de peso, de capacidad de fabricación, de resistencia de materiales y de presión de operación. Dentro de esos límites, Browning encontró una solución que funcionó lo suficientemente bien como para permanecer en servicio durante medio siglo. No porque fuera perfecta, sino porque era confiable. No porque revolucionara los conflictos, sino porque resolvió un problema de ingeniería definido con precisión mecánica. Si disfrutas de historias tranquilas y reales sobre cómo la ingeniería moldeó el mundo, suscríbete al canal, deja un like y cuéntanos desde qué país nos estás viendo.